o sea, se tiene que quedar esperando habiendo particiones libres, ¿sí? O sea, esta es la primera estrategia, la más vieja, ¿no? Y como vemos, es muy sencilla, muy fácil de implementar, pero inviable, digamos. Y estas son las particiones fijas, ¿no? Y cómo se van ubicando según van viniendo, ¿sí? O sea, si el proceso que ocupa la partición 2 ocupa esta parte nada más, ¿sí? Esta parte de arriba, todo esto se desperdicia. Y si la partición 3 está desocupada y tengo una partición 4 que es más grande, no va a poder entrar porque no cabe en esa parte. Aunque haya una partición, digamos, tenemos partición 3 y partición 1 libres, ¿no? Y yo tengo que el proceso que necesito guardar tiene una partición, digamos, de 2 a 6 tenemos 4K y de 8 a 12 4K, ¿no? Si el proceso necesita guardar en un espacio de 5K, tiene lugar, porque acá hay 8 libres, 4 y 4. Pero claro, hay 2 segmentos de 4 y no puedo ocupar los 2. Entonces queda desperdiciado. Esa es la fragmentación externa. Bien. Ahora, Discúlpame, con particiones... ¿no habías dicho que eran todas las particiones iguales? ¿O entendí mal? Sí, son fijas más que iguales. ¿Ves? Puede haber particiones de diferentes tamaños, pero siempre quedan igual. ¿Sí? Bien, bien, bien. Está bien la pregunta, porque acá tenés 2 de 4 y una de 2. Quedan fijas, porque obviamente la memoria, por ahí no la podés dividir en tamaños todos iguales, ¿sí? Porque no es divisible por ese número. Generalmente es de potencia de 2. Entonces por ahí unas últimas te quedan más chicas o más grandes, ¿sí? Bien, eso sería cuando son fijos. Ahora, digamos, esto evolucionando pasó a particiones variables. ¿Sí? Entonces, la memoria física se divide en particiones variables. Tamaño de particiones que varían dinámicamente, ¿sí? No están preestablecidas, ¿sí? Entonces, los procesos no van a tener un principio y un fin donde alojarse, sino un registro base y un límite. O sea, desde un registro variable, no sé, 4K para abajo, ese es tu espacio. Y es dinámico, digamos, puede ir en cualquier posición de esa memoria. Entonces, la dirección física es la virtual más ese registro base, ¿sí? Bien. Y esto sería, bueno, sería lo mismo, pero con particiones no fijas, ¿sí? Se va ocupando a medida que se va necesitando, ¿sí? Bien. Las ventajas de esta partición es que no hay fragmentación interna, ¿sí? Porque no ocupo de más, porque yo sé cuánto necesito, entonces ocupo lo mínimo indispensable, ¿sí? Y los problemas es que sigo teniendo fragmentación externa, ¿sí? Porque a medida que los procesos van entrando y saliendo, van dejando huecos. Y por ahí un proceso que necesita entrar, hay muchos huecos que le servirían en la suma, pero como están dispersos, no los puedo utilizar. Esa es la fragmentación interna, no lo soluciono acá, ¿sí? O sea, tenemos dos fragmentaciones. La interna, cuando ocupo más de lo que necesito, dejando un espacio muerto, y la fragmentación externa, que es cuando hay muchos pedacitos que unidos me servirían para alojar mis variables, pero como están dispersos no lo puedo utilizar. La variable tiene este problema en la externa, ¿sí? Y acá más o menos lo explica, ¿sí? Cómo se van alojando y cómo van dejando los huecos, ¿sí? Bien, esos son los dos primeros. Ahora vamos a ver la paginación y la segmentación, ¿sí? Pero antes quiero que vean lo que es la memoria virtual, ¿sí? Porque hasta ahora hablamos de memoria física, ¿sí? La RAM, ese chip, digamos, ese slot que va ahí en la máquina, que es la memoria RAM, ¿sí? Que pueden ser 2 o 3 o lo que sea. Esa es la memoria física, lo que realmente existe como memoria, ¿sí? Pero hace un tiempo largo ya se empezó a utilizar lo que se llama memoria virtual. Y el concepto de la memoria virtual es que, como los procesos no usan todas las variables que guardan al mismo tiempo, entonces yo no debería necesitar todos esos datos en la memoria RAM. Porque si está usando, por ejemplo, si guardé 4 registros en la memoria RAM, 4 variables, A, B, C y D, ¿no? Y el proceso está usando A y B, entonces
tengo cargada C y D y no la estoy usando. ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama memoria virtual. Yo eso lo podría pasar al disco rígido y ocupar con otro proceso. ¿Sí? Y si ahora el proceso llama a la variable C, yo voy a reconocer que no la tengo cargada, sé dónde está cargada en el disco rígido, lo voy a buscar, saco la variable A y guardo la variable C. ¿Sí? Tengo ese costo, ¿no? Entonces mi memoria ahora es mucho más amplia, ya no es la física, ya tengo memoria virtual, digamos, que es más grande que la memoria física. Puedo guardar más variables que las que físicamente se podrían. ¿Sí? Habilita la ejecución de procesos sin estar contenidos completamente en memoria física. ¿Sí? Posible porque muchos programas no necesitan todo el código o datos al mismo tiempo. Memoria virtual aísla procesos. Cada proceso tiene su propio espacio de direccionamiento. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener ese espacio, pero si el proceso necesita más, lo va a tener. Lo que va a haber que hacer por hardware, va a tener un costo esto, va a ser ir y venir del disco rígido. ¿Sí? Que no tiene la misma velocidad que la memoria RAM. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a volver acá. Paginación, entonces. ¿Sí? Acá ya entramos a jugar con esa memoria virtual, donde tengo una memoria física y una memoria virtual. ¿Sí? Que la memoria virtual es más grande que la memoria física. Bien. Entonces, la paginación lo que hace es usar particiones físicas en memoria virtual y física. ¿Sí? Entonces, los procesos ven la memoria como un espacio contiguo de 0 a m. ¿Sí? Ellos lo ven en la memoria virtual como si estuviesen uno al lado del otro. Pero realmente en la memoria física están dispersos. Hay como un índice, ¿sí? Donde me dice, el proceso 1 está situado en esta posición de memoria, en esta y en aquella. ¿Sí? Entonces, no tengo que ocupar lugares contiguos como que tenía que ocuparlos antes. ¿Sí? Ahora puedo esa fragmentación externa aprovecharla. ¿Sí? Claro, ahí lo dice, en realidad la memoria física está desparramada, ¿sí? No tiene que estar una al lado de la otra como los otros procesos. Cada página virtual se mapea a una página real, que está en cualquier parte de la memoria física. Y esto es invisible al programa, ¿sí? Este índice que lleva la gestión de la memoria no es un costo para el programa que está usando ese proceso, ¿sí? Porque él ve la memoria virtual y está toda ordenada, ¿sí? Esa gestión la hace la memoria. Bueno, la protección está dada porque un programa no puede referenciar memoria que esté fuera de su espacio de memoria de direccionamiento virtual, ¿sí? Entonces no podría acceder a memoria de otros procesos. Bien. Entonces tenemos las páginas y los marcos, ¿sí? Manejadas por el sistema operativo, que lo que hace mapea el número de páginas virtual en número de marco de página, ¿sí? Número de página virtual es el índice de la tabla, existe una entrada de la tabla páginas por página de espacio, eso es lo que decía, ese índice, ¿sí? O esa tabla es la que me dice a mí dónde está alojado de manera dispersa en la memoria física esta página que en la memoria virtual está contigua. ¿Sí? Y acá hay una ilustración, ¿no? Cómo lo ve la dirección virtual y cómo es la dirección física, ¿sí? Entre página y marcos, ¿sí? Los marcos de cada una de las páginas. Y obviamente esto, ¿qué tiene? O sea, yo tengo en mi página, ¿sí? Tengo todas las variables que yo necesito, pero probablemente todas esas variables no estén en la memoria RAM, ¿sí? Como yo ahora tengo memoria virtual, probablemente cuando acceda a una y no esté, eso va a generar un error y va a hacer que quite la posición de memoria menos utilizada, ¿sí? Como una estrategia de optimización, y traiga esa variable del disco rígido nueva que yo necesito y guarde esa que ya hace rato que no uso, ¿sí? Entonces voy a mejorar la performance de esa página que tengo. Y estas son las ventajas de la paginación, ¿sí? Fácil para asignar memoria física,
se administra usando una lista de marcos de página libre, ¿sí? Me queda un poco de fragmentación interna, ¿sí? En la última página, ¿sí? Por ejemplo, si un proceso necesita 5 páginas, porque en realidad necesita en realidad 4,1 páginas, no puede, va a tener que usar 5 páginas. Entonces va a estar desaprovechando la última página, ¿sí? O sea que tengo fragmentación interna, pero mucho menor. Las páginas son del mismo tamaño y generalmente son tamaños de los bloques de los discos, ¿sí? De los discos rígidos. Las desventajas. Bueno, expone fragmentación interna, esto es lo que les decía, ¿sí? Si necesitas más de un entero, vas a tener que desperdiciar la última página. Y acá tenés referencia a memoria en 2 pasos, ¿sí? Primero, tiene un costo eso de ir a chequear ese índice, ¿sí? Tenés que ir a la memoria virtual te va a decir dónde está alojado cada uno de esos datos, ¿sí? Y requiere tener ese índice o tabla de páginas, ¿sí? Que puede ser grande. Entonces esa es la paginación, ¿sí? Ahora vamos a la segmentación. La segmentación ya no son páginas fijas, sino que son variables. Divide en páginas de igual tamaño, 4K, ¿sí? Usa tablas de página para mapear esas páginas virtuales. Divide el espacio de direccionamiento en unidades lógicas y usa dirección virtual. ¿Cuál es la idea? Cada segmento asociado con contenido lógico. Facilita la compartición y reutilización, porque si 2 procesos necesitan acceder al mismo dato, no se carga 2 veces, ¿sí? Se puede compartir. Y también tiene una tabla de segmentos, ¿sí? Y yo por acá, bueno, estas son las ventajas de la segmentación. Es más fácil y más natural compartir, ¿sí? Pero tiene algunos temas. La asignación de memoria contigua y cuáles deben ser los tamaños de los fragmentos para los diversos tipos de requerimientos del sistema, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de cada segmento, ¿sí? Y acá yo les voy a subir, porque ahora por ahí pasarlo. Acá hay 2 videos de segmentación. Estamos viendo el tema de manejo de la memoria. ¿Se escucha ahí el video o no? Sí, se escuchó. Bien. Porque acá está con... A ver si llego a la parte donde está explicado, porque con un dibujo, con una animación, se ve mejor, ¿sí? Ahí tenemos los distintos procesos, ¿sí? Que van a ocupar esta posición de memoria, que son diferentes, ¿sí? No son fijas, como muestra acá, ¿sí? Entonces, le va a dar una base y un tamaño. Y toda esa parte queda reservada para ese proceso. Si yo quiero acceder fuera de esto, me va a dar un error, ¿no? Y acá... Para el segmento 1, no tiene por qué saber cuántos bits son para la página y cuántos bits segmentación. Nosotros hacemos un dado, ya lo debieron de haber visto. Este es de segmentación, que está, yo de todos los que vi, este me parece que es el que mejor está explicado. Si quieren se lo subo. Este explica lo que es la memoria virtual con dibujos, ¿sí? Que esto sale de este libro que es el que estamos usando nosotros. Esto explica la memoria virtual, ¿sí? El espacio de direcciones lógico puede ser más grande que el físico, ¿sí? Es lo que les decía hoy. Entonces vos tenés, por ejemplo, acá el proceso 1 que necesita guardar estos 3 lugares, ¿no? A0, A1 y A2 es del proceso A. Entonces, pero el proceso tiene estas otras variables que están afuera, están en el marco virtual, en el disco rígido. Entonces, si vos necesitas acceder a la posición 4, la trae acá a la 4 y sacó a la 1, ¿sí? La puso acá. Entonces, esto es lo que está en memoria RAM, digamos, y esto es lo que está en el disco.
Y acá está muy bien explicado también lo que es la paginación, ¿sí? Cómo se van asignando, o sea, el mismo proceso A va teniendo sus variables no de forma contigua, ¿sí? Los va poniendo como puede, va ocupando el espacio a medida que puede. Y así se va ocupando, ¿sí? Esta parte, esta estaba buena. Claro, va a medir 4 páginas y las 4 páginas del proceso A se cargan en los marcos 0, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cargar el proceso B. Ese proceso B solamente se van a cargar las páginas. Pero si llega el proceso D. Ven, llega el proceso D y no cabía ni en esta posición ni en esta, ¿sí? Pero ahora lo distribuye y se puede cargar normal. Entonces están todos cargados, a medida que van saliendo nos van generando fragmentación externa. Sí tenés el tema de la fragmentación interna en la paginación, porque si este D4 no usa todo, y obviamente eso lo va a desperdiciar. ¿Sí? Bien. Eso es más o menos lo que está acá. Acá tienen toda la documentación, si lo quieren ver. Acá habla de la memoria caché también. Pero básicamente es eso, ¿sí? Me parece que los videos ayudan a entenderlo. Así que se los voy a colgar el link. Porque estos gráficos no ayudan, ¿sí? Acá está la segmentación. Cómo hace el intercambio. La paginación. ¿Sí? Pero bueno, los conceptos que tienen que tener o retener de esto son: ¿qué es la memoria virtual? ¿Sí? Que nos permite tener más capacidad que la memoria física RAM, ¿sí? Paginando o yendo a la memoria, al disco rígido, a guardar las páginas que no se necesiten y trayéndolas a la memoria RAM cuando las necesitemos. ¿Por qué? Porque el procesador necesita leer los datos de la RAM. Entonces eso sería la memoria virtual. Después, las características de la gestión de memoria fija, que es la primera, ¿sí? Que tiene la fragmentación interna y externa, que digamos que es la peor de las estrategias, que es muy sencilla. Después tenemos la variable, ¿sí? Que tiene lo de la fragmentación externa, ¿sí? Interna no, porque va ocupando lo que necesita, pero a medida que va dejando esos huecos, a medida que los procesos van cambiando y sacando sus datos que ya no se necesitan, va quedando una fragmentación. Que ahí también en la bibliografía lo que dice es que ahí se puede hacer una compactación, una desfragmentación. ¿Sí? Pero eso tiene mucho costo, imaginen. O sea, no sé si alguna vez pusieron a desfragmentar el disco, que es que todos los datos que están dispersos, ¿sí? Ir sacándolos y ordenarlos juntos, ¿sí? Para ocupar todo un mismo espacio y no fragmentar. Pasa que en la memoria RAM es muy complejo eso, porque los procesos están ahí funcionando. Yo no puedo andar corriendo esos datos, porque después los procesos no van a saber dónde accederlos, ¿sí? Entonces sería un costo altísimo. Y después tenemos la paginación y la fragmentación. Y el último que vimos, la segmentación, perdón. Paginación y segmentación. O sea, tienen que tener esos 4 claros y que es la memoria virtual, ¿sí? Que ayuda a la paginación y a la segmentación, ¿sí? Porque ahí ya no se usa la memoria RAM, sino que se usa la memoria virtual para hacer las páginas o los segmentos, ¿sí? Entonces, entre las primeras 2 y las últimas 2 está el concepto de memoria virtual, ¿sí? O sea, eso es lo que deberían entender mínimamente como para este capítulo, ¿sí? No en profundidad cada cosa, pero sí esos 5, digamos, conceptos los tendrían que tener, ¿sí? Sí, te escucho. Sí. Claro, sí. El tema es que ahí depende del disco, ¿no? Viste que ahora tenés discos sólidos, ¿sí? Que son mucho más rápidos que los discos, que no son discos, ¿no? Son unidades. Porque se llama disco justamente porque hay un disco
digamos, físico que va recorriendo con un puntero ahí todo el disco. Que una memoria RAM. Entonces, cuando vos tenés poca memoria RAM y amplías la memoria virtual, estás usando más disco que memoria RAM de alguna manera. Entonces puede funcionar bien si, digamos, la exigencia al sistema operativo no es tanta. Porque si vos empezás a abrir programas y la memoria RAM empieza a paginar constantemente, ¿qué quiero decir paginar? Que vos abrís un nuevo programa, tiene que sacar uno, ponerlo en el disco y levantar ese. Y abrís otro y tiene que traer ese otro y sacar. Empieza a jugar entre memoria RAM, disco, ahí va a tardar un montón. Va a llegar un momento que se va a planchar y no va a poder más, ¿sí? Porque es un cuello de botella. En realidad vos no estás generando más memoria RAM. Vos estás usando el disco rígido, que es un dispositivo lentísimo, para guardar los datos de los procesos que deberían estar en memoria RAM, ¿sí? Digamos, eso va a pasar. Lo que necesita esa máquina es más memoria RAM, ¿sí? Sería un parche esto. Pero si vos cargas pocos programas, eso puede funcionar bien. Pero si vos le vas cargando muchos, como la memoria RAM es acotada, cada vez va a tener que ir más veces al disco rígido. Y eso es un costo terrible, digamos. No está pensado para eso el disco rígido tampoco. Ahora con estas unidades sólidas de hard disk, digamos, yo no usé nunca uno de esos, pero dicen que el cambio es terrible a la velocidad, ¿sí? La velocidad que lee y escribe el sistema operativo en uno de estas unidades. Así que ahí por ahí la paginación seguramente sea mucho mejor, más rápida, ¿sí? El otro día el profesor de laboratorio de hardware nos decía que ahora con un disco sólido, por ahí con un Pentium 4, con 4 GB de memoria, podés llegar a correr un Windows 10 tranquilamente. Claro, y justamente por la paginación. Yo no lo probé nunca ni lo vi, pero atando, digamos, conceptos de esto que estamos viendo ahora de memoria virtual y que el cuello de botella sea el disco rígido, ahora vos tenés dispositivos que no tienen ese costo, digamos. Entonces podría ser un equilibrio bastante bueno. Sí. Eso puede funcionar, sí. No sé si el profesor lo ha probado, pero en la teoría parecería que sí, que podría funcionar. Y no es tan caro con respecto al disco rígido. Está bien, pasa que un disco rígido de 1 tera sale como un sólido de 256 o 512 o ahí. Te estarías perdiendo capacidad para ganar velocidad. En costos, digo, en plata para pagarlo. Pero sí, eso era Laureano, lo que, o sea, vos asignas la memoria virtual, le das más memoria virtual y le decís que siga admitiendo procesos como loco, total, la memoria virtual ahora es más grande, pero eso con un disco rígido común te va a reventar la máquina, la performance. Claro, porque es el que va asignando, digamos, los datos, llevándolos de un lado para otro, ¿sí? De memoria a disco, y haciendo ese cambio de contexto, ¿sí? Y esperando encima, y se va a tener que quedar esperando que esas interrupciones que serían del sistema operativo, o sea, va a ir a atender otro proceso, ¿no? Pero si ese otro proceso también tiene que ir a disco, va a estar a otro y a otro y a otro, y medio como que va a estar ahí yendo de uno a otro, en cambios de contexto constantemente, ¿sí? El sólido lo que haría es responderle mucho más rápido, entonces atendería a ese y no andaría cambiando de contexto, ¿sí? Funcionaría todo mucho mejor. Digamos, podrías tener, sí, sería buena esa prueba como de laboratorio, ¿no? Con poca memoria RAM y un disco sólido, levantar a un sistema operativo más grosso, ¿sí? Así que bueno, esos son los conceptos, los 5 conceptos, ¿no? Que tienen que tener, que están en la bibliografía. Fíjense, la bibliografía es más profunda, no es la idea, si les interesa, sí, pero con que le peguen una leída al PDF y se miren estos 3 videos que me parece que son muy explicativos, porque me parece que es muy clara la administración de memoria fija y variable. Los 2 primeros son muy sencillos. Paginación y
segmentación son más complejos porque tienen la rosca de la memoria virtual. Por eso los videos son de esas tres cosas. Y de todo lo que vi, investigué, me pareció que esos están mejores explicados. Así que se los voy a subir. O sea, se leen lo de fija, que es muy fácil, virtual, fija y variable, y después leen la parte de los otros tres y con los videos creo que van a tener un concepto. Si no, cualquier duda igual consultan, pero con eso estaría. ¿Sí? No sé si tienen una duda, si no les voy pasando lista. No, acá. Lo de práctica por... digamos, más rápido posible. No sé para cuándo está pensado, no, la verdad no sé, no creo que para este año, ¿eh? No, ya me dijeron que sigue hasta mayo eso. Sí, eso me parece que yo no lo quería decir, pero eso va para el año que viene, largo, ¿eh? No sé, prácticas profesionalizantes, ¿cuándo empezaron ustedes a cursar? Ah, hace bastante, pero. Es más, la profesora ya la había dado por cerrada y ahora como que la abrieron de nuevo para hacer el trabajo integrador este. Pero Claro, la profesora la había dado por cerrada hace como un mes. está bien. Claro, porque el objetivo de esa materia es justamente eso, una práctica a nivel, digamos, ponerle profesional, algo real que tengan que hacer, ¿sí? Usando los conocimientos que tuvieron ahí, ¿no? Y ustedes no hicieron nada de eso. La idea es poder hacerlo. Y ya tienen dos herramientas bastante pulidas, o deberían tener la media pulida, que es Lazarus y SQL. Y bueno, algo sencillo puede salir ahí, ¿sí? Pero va a ser para más adelante, seguro. ¿Sí? Sí, yo cuando les di me fijé, porque ya estaba la idea esa, y que me googleé ahí qué conectores de base de datos eran compatibles y fáciles para usar Lazarus. Y los dos, SQLite también. Así que ahí, sí, sí. Sí, yo me voy a poner a investigar a ver cómo conectar y cómo hacer algo para tener una idea, ¿no? Y darles una mano si no, alguno no puede. Bueno, les paso lista. Voy rápido porque son 7. Afribo, Alacha, Altaparro, Aramburu, Avendaño, Ávila, Barbieri, Barrera, Benítez, Adriana Benítez, sí. Burgos, Pagianesa, Ceja, Cisnero, Comito, De Arce, Domínguez, Julián Domínguez, sí. Venía por acá. Domínguez, dije que sí. Ceja, Comito, De Arce, Recalde, Gómez, Leticia, González, Díaz, Julián, no. Laub, sí. Ligotti, Lima, Yorca, López, Laureano también. Lorenzo, Madrid, Manchino, Martínez, Maya, Lautaro Ortiz, sí. Y todavía no llegué. Medina, Patricia, Merlo, Moreno, Macetti, Ortiz, sí. Paredes, Presente. presente. Parra, Pintos,
Quintos no, ya están entonces los 7. Rico, Román, Rosito, Silva, Trota, Virgili, Iñiguez, Sago, Zuría. Estamos.